Buenos días, hermanos, nuevamente juntos, y qué bueno que podamos tener este encuentro a través de estos medios. No nos podemos encontrar físicamente, pero de esta manera mantenemos la conexión y esto es buenísimo. Ayer recordábamos unos temas de oración, volvamos a recordarlos y siempre oremos unos por otros y estemos atentos a los temas de oración que se comparten a través del WhatsApp de la congregación. Vamos a ir al devocional, vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por este tiempo y por tu palabra que es verdad, que ella es la que sostiene, la que guía nuestras vidas, que el Espíritu Santo la utiliza para traer en nosotros una paz y una fortaleza milagrosa y especial. Gracias por este tiempo que vamos a compartir juntos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de ir a la palabra, ayer decíamos o leíamos el himno 439, una de las estrofas del himno 439, y hoy quería leerles una estrofa del himno 112 que va en consonancia con lo que leíamos ayer. Dice el himno 112, también luego léalo completo, hermano, pero la primera estrofa dice: si paz cual un río es aquí mi porción, si es como las olas del mar, cualquiera mi suerte, es ya mi canción. Está bien con mi alma, está bien, está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Deseo que la comunión que usted tiene con el Señor y la comunión que yo tengo con el Señor esté llenando de paz a pesar de las amenazas y de las situaciones difíciles y de la confusión que vive este mundo. Nosotros tengamos esta paz milagrosa en nuestras vidas. Vamos al devocional rápidamente. Sí, ayer decíamos que los dos devocionales iban a hablar de la importancia del crecimiento espiritual. Y ayer veíamos ese pasaje de Lucas capítulo 1, recuerda, hermano, cuando no estamos creciendo, cuando no estamos manteniendo esa comunión viva con Dios, comienza un proceso de decadencia. Recuerda, tenían que convertirse los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo que tenía la palabra de Dios, ¿sí? Había truncado, había afectado su comunión con Dios de tal manera que muchos judíos tenían que convertirse nuevamente a Dios. En segundo lugar, mostramos cómo después esa decadencia espiritual empieza a afectar la familia. Tenemos que cuidar la enseñanza familiar, la relación esposo-esposa, la relación padres-hijos, ese trabajo de disciplina, de enseñanza, de crecimiento familiar. Y en tercer lugar, veíamos que cuando se descuida, ¿sí?, el crecimiento espiritual, se pierde la prudencia, se genera una rebeldía en el corazón del hombre a causa de su pecaminosidad. Así que crezcamos espiritualmente. Y hoy quiero ir en consonancia, mirar de otros aspectos la importancia del crecimiento espiritual en nuestras vidas y que ese crecimiento cuide nuestras vidas. Estos días, seguramente ustedes como yo, recibimos cantidad de información, material que nos mandan de un lado, de otro, de una iglesia, de otra iglesia, predicadores que dan un mensaje, otros que dan otro mensaje, y muchas veces en esa andanada de información que recibimos, a veces no podemos discernir claramente qué es lo que está aprobado por el Señor y qué es lo que no está aprobado por el Señor. Yo veía, les quiero comentar rápidamente, no quiero ocupar mucho tiempo, escuchaba de un gran enseñador de la Biblia un mensaje de unos 4 minutos y tenía errores, cosas buenas tenía porque tenía pasajes de la Biblia, pero tenía comentarios personales que no condecían con lo que estamos viendo y estamos viviendo, ¿sí? Y a veces yo entro en mi teléfono en YouTube y ahí tengo una cantidad también de predicaciones, de enseñanza, y veía un enseñador, así no estaba con uniforme de ninguna iglesia, y hablaba de la idolatría, ¿sí? Y entonces él decía
que Dios, que muchas veces hay iglesias que dicen que está mal la idolatría, que está mal adorar ídolos, o que cuando alguien hace una representación física de algo es un ídolo. Y él decía, pero ese Dios que dice, que supuestamente, decía él, dice eso, que no tenemos que ser idólatras, después dice que en el tabernáculo tenían que hacer 2 figuras de ángeles, ¿se acuerdan? Que estaban encima del propiciatorio, ¿no es cierto? Y entonces él decía eso, y en alguna persona que está leyendo esto puede generar dudas, ¿no es cierto? Y puede generar inquietud, porque uno podría decir, pero bueno, entonces, ¿cómo es? Dios dice que no hagamos esto, Dios dice que hagamos aquello, Dios es un Dios contradictorio, Dios es un Dios que no nos guía con claridad. Por eso, hermanos, la importancia de crecer. Yo quiero leerles Éxodo 20, que es donde están los mandamientos, y donde aparece como primer mandamiento la refutación de la idolatría, de que el creyente no tiene que ser idólatra. Dice allí en Éxodo 20, dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? Esta enseñanza contraria a la idolatría, ¿sí? Es absolutamente clara y absolutamente específica, ¿sí? Acá Dios dice que no tiene ninguna otra cosa que ocupar su lugar. ¿Sí? Fíjese, dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? La idolatría tiene que ver con eso. ¿Sí? Dios mandó a hacer esos ángeles que estaban en la tapa del propiciatorio, pero nunca dijo que eso era Dios, nunca dijo que se le tenían que adorar a esos ángeles, no iban en contradicción con este primer mandamiento que aparece aquí en Éxodo 20. Idolatría es cuando alguna cosa o algún objeto o alguna persona quiere ocupar el lugar de Dios. Y allí dice que no tenemos que hacer imágenes, ¿sí? Porque no hemos visto a Dios, no hemos visto forma. En otros pasajes de las Escrituras dice esto, que nosotros no hemos visto forma de Dios, sino que Dios se ha manifestado desde los cielos sin forma, y nosotros tenemos que confiar absolutamente por la fe que Él está presente allí con nosotros. Hemos dicho alguna vez en la congregación, ¿sí? Refiriéndonos, por ejemplo, al agua del bautismo, ¿no es cierto? Algunas iglesias le dan al agua del bautismo un poder. Si las aguas del bautismo tienen un poder, las aguas del bautismo es Dios. Eso sería idolatría, ¿sí? No es así, hermanos. Nuestro Dios está en los cielos, nosotros nos acercamos a Él por fe, y nosotros no tenemos que hacer ninguna imagen ni ninguna semejanza. Tengamos cuidado, crezcamos espiritualmente para que podamos discernir y filtrar las enseñanzas.